Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y estoy muy complacido porque hoy empezamos nuestra tercera temporada con una película que promete ser una de las mejores de 2019. Había una vez en Hollywood, del director Quentin Tarantino. Y es que no podemos hablar de esta película sin mencionar a Quentin Tarantino, un director que es de amores y odios, un director además con un estilo bastante particular que hemos mencionado en otros programas como el de Pulp Fiction, que ustedes pueden ver acá en el canal, que se puede relacionar como un cineasta de videotienda, un hombre que pasó buena parte de su vida trabajando en una videotienda, viendo las mejores películas, esos grandes clásicos del cine, pero también aquellas películas despreciadas por muchos que suelen llamar el cine B. Y esto lo vemos reflejado en sus películas, donde además de que se hacen referencia a grandes directores de la historia del cine, también se hacen referencia a estos otros directores, estas otras películas que, como le digo, han sido despreciadas por un buen sector de la crítica y del público. Aparte de eso, Tarantino pues es un cineasta que adora Hollywood, que le encanta el estilo, el glamour de Hollywood, que le gusta todo, la nostalgia de lo que era el Hollywood antiguo, y esto hace que esta película, Había una vez en Hollywood, pueda emparentarse con otras películas como Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, como Café Society de Woody Allen o como Ave César de los hermanos Coen, que son películas que rinden homenaje al cine de Hollywood. El otro tema que aparece en la película y que ya había trabajado Tarantino en Django sin cadenas es el tema del western, las películas del oeste. Pero además lo interesante en este caso es que no es el western como tal, sino el western Hollywood, las películas de Hollywood sobre el oeste. Y este gran trasfondo le brinda a él la oportunidad de hablar de la forma como se actuaba en ese momento, los grandes decorados que hablaban del oeste, el duelo entre los vaqueros, los diálogos al estilo Tarantino pero insertos en un programa de televisión de los 60s que habla acerca del oeste, y todo esto le permite a Tarantino realmente disfrutar bastante el rodaje de esta película, porque además tiene un elenco fantástico. La pareja de protagonistas, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, aunque no habían trabajado juntos en la misma película con Tarantino, ya se habían destacado en películas anteriores. Recuerden ustedes el personaje maravilloso de Aldo Rames que protagoniza Brad Pitt en Bastardos sin Gloria, y el personaje que hace Leonardo DiCaprio en Django sin cadenas, que fácilmente son dos de los personajes más memorables de la filmografía de este gran director. Y a ellos dos los acompaña un elenco que realmente es de lujo, a pesar de que tienen papeles muy pequeños, pero son papeles sólidos, fuertes, y cuando aparecen en la pantalla quedamos con ganas de más. Ahí vemos a Margot Robbie, ahí vemos a Al Pacino, ahí vemos también a Dakota Fanning, bueno, un montón de personajes, Michael Madsen, que se lucen por muy poco tiempo en la pantalla, pero que realmente llegan a conformar un elenco maravilloso. Y todo esto en una película que realmente es un poco larga, porque hay que decirlo, la película tal vez podría haber sido un poquito más corta, pero no deja de ser entretenida. Desde el principio hasta el fin estamos conectados a la pantalla, estamos disfrutando de la película, y a pesar de que el ritmo sigue siendo alto, la película pues tal vez puede ser excesiva en su metraje. Había una vez en Hollywood, en resumen, va a ser una de las mejores películas de 2019 y ya está en la filmografía de Quentin Tarantino como una de las mejores, definitivamente, junto a Pulp Fiction, junto a Bastardos sin Gloria, junto a Perros de la Reserva, y todo esto se debe a sencillamente que el director se la gozó, el director la disfrutó, tanto así que hay momentos en los que sentimos que tal vez no estamos viendo una película de Quentin Tarantino, y esto me parece interesante porque lo que demuestra es que por fin Tarantino se liberó del yugo que él y sus seguidores le habían impuesto, de que sus películas tenían que ser de cierta manera y tener ciertas escenas, y a pesar de que en esta película aparecen algunas de esas escenas, realmente lo que se siente es un gran disfrute de este maestro que es Quentin Tarantino, que entre otras cosas es un gran maestro del collage. Por todas estas razones recomiendo que vean Había una vez en Hollywood. Hey, you're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. It's fantastic. Hoy en Amigos del Cine hablamos de la más reciente película de Quentin Tarantino, la penúltima según él mismo, que se llama Había una vez en Hollywood. Recuerda seguir nuestro canal, activar las notificaciones para que cada semana te cuenten cuando publicamos nuevo contenido, y compartir nuestro contenido con tus amigos para que esta comunidad de amigos del cine siga siendo cada vez más grande.